Me cuesta recordar mi vida sin internet. Atrás quedó la máquina de escribir, ir a comprar sellos para mandar cartas a mis amigas en verano y preparar los trabajos del cole con la Larús. Antes, lo primero que hacía al despertar era ir corriendo al baño. Y ahora miro si tengo alguna entrada en mi blog, para empezar la rutina de cada día. Ducharme, peinarme, pintarme, poner la lavadora, tender, planchar y desayunar. Mi momento preferido para cargar la batería. Cada día el mismo recorrido, las mismas calles, la misma gente, los mismos pasos. Tal vez un día los cuente. Y a esperar. Odio esperar el tren. La verdad es que odio esperar cualquier cosa. Siempre he sido un poco impaciente. Ahí llega. Me quedan exactamente 15 minutos de paz hasta llegar al trabajo. Es como poner al mundo en stand-by durante ese tiempo. Se acabó la pausa. A trabajar. Mi trabajo no me entusiasma, pero me permite acabar la carrera y voy a mi aire. Tengo tiempo de consultar el mail, recoger la cosecha del Facebook, preocuparme de los problemas del mundo y, como no, de enterarme de concursos de vídeo. ¿A quién no le ha pasado esto alguna vez? 2 en punto, hora de comer. Cuando me falta imaginación, tengo mis trucos. Hoy tocaba sushi. Para preparar los makis necesitamos arroz hervido, aguacate, melocotón y gambas. Enrollar y listo, a comer. Me han quedado buenísimos. 3 en punto, vuelta al trabajo. Me quedan 2 horas, me quedan 2 horas, me quedan 2 horas, me quedan 2 horas, me quedan 2 horas. Mierda. Las 5 en punto. Me voy. Cada día coincido un rato con mis amigas. Me dan una perspectiva diferente de las cosas. Cristina es experta en compras online. Te busca lo último en vuelos, ropa y gadgets al mejor precio. Incluso arregló la instalación eléctrica de su casa informándose en Google. María es todo lo contrario. Solo usa internet si es estrictamente necesario. Recientemente estuvo 6 meses de voluntaria en Nicaragua y me llamó histérica porque no sabía conectar la webcam. Ahora parece que se va apañando. Son como la noche y el día, pero la verdad es que nos llevamos genial. Cuando cae la noche comienzo a notar el cansancio. Es hora de volver a casa.